Hoy es jueves de también de análisis político electoral y de género con nuestra querida Marina Garmendia, que nos visita aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Marina? Muy buenos días. Buenos días, Germán. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todas las personas que nos hacen favor de acompañar esta mañana. En el contexto, obviamente, de mayo, Día del Maestro, del Profesor, de las profesoras, pues bueno, tenemos el análisis importante de una gran personalidad sudcaliforniana. Claro que sí. Vamos a hablar esta mañana de la maestra Rosaura Zapata Cano, nacida en Baja California Sur, aquí en la ciudad de La Paz, en el año de 1876. Fíjate, es una figura muy importante que realizó una labor destacada, pionera en el impulso de la educación preescolar para niñas y niños en México, y sin embargo sabemos muy poco de ella. Sabemos por las calles, o el nombre de un jardín de niños, pero sabemos poco. Yo creo que es importante reconocer y valorar las aportaciones de las mujeres, en este caso de una maestra, efectivamente, pensando en más en donde se reconoce el trabajo que ha aportado maestros y maestras a la educación del país. Y bueno, Rosaura Zapata, nacida aquí en la ciudad de La Paz, ella fue hija de un militar, de un jefe de armas que hubo en el entonces territorio, era el capitán Claudio Zapata, que coincide con el general Manuel Márquez de León, que era el jefe militar del territorio, y en algún momento el general Márquez de León se rebela contra Porfirio Díaz porque pues no había cumplido, digamos, lo que había ofrecido durante su gobierno. El capitán Zapata lo acompaña, pero pues ambos son derrotados, digamos, este movimiento de insurrección es derrotado, y el capitán tiene que entregarse a las autoridades, se va a la Ciudad de México y ahí va a luchar durante muchos años por obtener un indulto. Durante este tiempo, Rosaura permanece con su madre aquí en la ciudad de La Paz, y cuando tiene 6 años, pues ya se va, digamos, a la Ciudad de México a esperar la liberación del padre, del esposo y del padre, y pues continúa en esa ciudad viviendo, termina sus estudios básicos y después ingresa a la Escuela Normal para Maestros, en donde se convierte en una destacada alumna, una mujer muy inteligente, muy dedicada a sus estudios, que recibe pues la atención de los docentes, de los directores de la Escuela Normal, y forma parte de un grupo de maestras y maestros que son becados para ir en un primer momento a Estados Unidos, para que ellos observaran cómo se estaba desarrollando en esos lugares la educación y poder, digamos, hacer reformas o impulsarlas en México. Hay que decir que en esta época todavía se está, principios de 1900, todavía se está discutiendo cómo debe ser la educación, recordando que había sido prácticamente un área que estaba en manos de la Iglesia Católica, que era quien impartía la educación, que a la educación no tenían acceso pues las niñas ni las mujeres, y que su cobertura era muy limitada. Entonces forma parte de este grupo que se va a Estados Unidos, y que al regresar valora de manera muy importante que los pequeños y pequeñas que están en formación deben empezar a ser educados en lo que ahora conocemos como jardines de niños o educación preescolar. A partir de ahí ella va a emprender pues una cruzada, podemos decir, para convencer a distintas autoridades educativas y de gobierno de la importancia de la educación preescolar. Va a ser la fundadora del primer jardín de niños que hay en México, que se llamó Enrique Pestalozzi, en honor de uno de los pedagogos suizos más importantes que impulsaba ya en Europa este tipo de educación. Entonces a ella se le debe la creación de este
primer jardín de niños que en aquella época se llamaba o se conocía como kindergarten, que todavía a veces decimos van al kinder, que es una palabra compuesta porque kinder es niño y garten es jardín en alemán. Claro. Y entonces la propuesta pedagógica era que los niños deberían aprender en esta etapa temprana de la vida, alrededor de 3, 4 años, deberían aprender a través del juego, a través del canto, a través de la danza, el contacto con la naturaleza, ir, digamos, aprendiendo de lo que les rodeaba, interactuando con otros niños y niñas, como si fuera un jardín, un poco en esta metáfora como las plantitas que van creciendo, sí, ¿no? Claro. Y bueno, adquiriendo conocimientos. Entonces, pues es esta etapa donde funda este primer jardín de niños, y después el gobierno mexicano, a través de la apenas naciente Secretaría de Educación Pública, continúa con esta política de becar a maestros y maestras para que fueran ya en esta oportunidad a Europa. Entonces ella viaja a Alemania, en donde pues ya está en el centro, digamos, de esta corriente pedagógica que impulsa la educación preescolar, y regresa después de un par de años a México a seguir con esta política, digamos, esta intención de que el sistema educativo de la educación básica no fuera la primaria, sino que empezara desde el preescolar. Sin embargo, bueno, coincide con el inicio del movimiento revolucionario a partir de 1910, y pues obviamente la inestabilidad política que hay impide que esto se siga desarrollando. No obstante, ella no quita el dedo de renglón, y cuando ya hay un gobierno más estable con el general Calles, se entrevista con él para convencerlo primero va con Carranza, es decir, cuando ya está el triunfo del movimiento constitucionalista y es presidente Venustiano Carranza, va con él y habla para seguir impulsando el proyecto. Posteriormente lo hace con Calles, en donde ya obtiene mayor respaldo, digamos, sí hay interés de las autoridades, pero pues no era, digamos, la prioridad, ¿no? Hay que pensar que en estos años los jardines de niños no existen, lo que había eran parvularios, así se les llamaba, que más bien eran unas guarderías para aquellas madres que por alguna razón no podían tenían que trabajar y no podían cuidar a los niños. También señalar que Rosaura está haciendo esto en un contexto muy desfavorable para las mujeres. En aquella época había una frase muy famosa que decía, mujer que sabe latín no tiene marido ni buen fin. Es decir, si tú sabías algo, pues eras sabionda, muy preparada, y pues nadie se iba a casar contigo, ni marido ni buen fin. ¿Por qué? Pues por esta idea de que las mujeres teníamos solamente la tarea de casarnos, tener hijos y cuidar de la casa y la familia, que hay que decir que sigue todavía un siglo después, sigue siendo vigente, pero bueno, se ha avanzado en mucho, y hoy sí la educación pues es muy importante para niñas y mujeres, pero en aquella época pues ella está en un contexto político, social muy desfavorable para las mujeres y también para el impulso de la educación. Sin embargo, pues reconocer este tesón que tiene por impulsar un proyecto que finalmente va avanzando en nuestro país, y ella se va a encargar ya en un puesto en la burocracia de la Secretaría de Educación Pública para impulsar la creación de jardines de niños. Recordamos que fue la primera en México, ocupa distintos cargos, se profesionaliza, estudia otras materias, también crea la primera revista, Kindergarten se llamó, para difundir estas ideas, la teoría, la doctrina, los conocimientos respecto de la importancia de la educación a edad temprana, de la educación preescolar. Y bueno, ella es reconocida en Latinoamérica, donde se le llama para asesorar otros proyectos educativos e incluso a nivel internacional, y hay una aportación pues que no solamente está en México, sino que trasciende nuestras fronteras, y siendo reconocida como una mujer muy activa pues en todo el tema de la educación pública, que promueve de la educación para las niñas y particularmente de la educación preescolar. Hay que decir que en 1954 en el Congreso de México, particularmente
recientemente en el Senado, se aprueba el otorgamiento de la medalla Belisario Domínguez como un reconocimiento a mexicanos o mexicanas que hubieran hecho aportaciones muy valiosas. Que es uno de los principales galardones o reconocimientos, le va a ser entregado a Rosaura Zapata. Ella es la primera persona que lo recibe y además la primera mujer. Entonces ya hay un reconocimiento, fíjate, tan importante en aquella época, pero que al paso de los años hemos ido perdiendo. Y comentar que va a ser hasta, digamos, su labor continúa, pero va a ser hasta el año del 2012, es muy reciente, en que la educación preescolar ha sido integrada al esquema básico de salud, de educación básica, pública y gratuita que hay en México. Entonces todo esto se lo debemos a Rosaura Zapata, y lo que veía yo ahora revisando su biografía es que en la Secretaría de Educación Pública hay un pasillo en donde están los bustos de maestros y maestras distinguidos de México, y que de 11 figuras que están ahí solamente hay 2 mujeres, una de ellas es Rosaura Zapata. ¿Esto en Ciudad de México? En la Ciudad de México, en la sede de la Secretaría de Educación Pública, pero fíjate, si solamente de 11 maestros y maestras, que obviamente son muchísimos más, solamente hay 2 mujeres que están siendo reconocidas, pues nos damos cuenta de la exclusión que han sufrido las maestras, porque si alguien en México ha sido pilar, ¿no?, la base, y a quien debemos muchas y muchos nuestra educación, pues han sido justamente las mujeres, sí, claro, y a las maestras. Es un sector, a diferencia de otros, feminizado, es un sector en donde han sido las maestras, desde Rosaura, pues las pioneras, ¿verdad?, las que han hecho esta labor en México, en las ciudades, en la época del magisterio rural. O sea, digo, les debemos muchísimo a las maestras, y solamente hay dos bustos de ellas, pues en este espacio en la Secretaría de Educación Pública, y también solamente en toda la historia de la Secretaría ha habido únicamente 2 secretarias durante el sexenio pasado. Entonces sí hay una deuda, hay una deuda, claro, grande por reconocer, por agradecer lo que las maestras han hecho, lo que hacen las maestras de preescolar. Creo que a veces efectivamente en todas las etapas de la educación son muy importantes, pero las maestras de preescolar tienen esta labor de despertar en niñas y niños de los primeros años de lo que va a ser, digamos, los conocimientos, y cómo se van apropiando del conocimiento y de la relación con otras pequeñas y pequeños. Entonces, pues Rosaura Zapata, recordar siempre que es una distinguida sudcaliforniana, claro, que creo que es uno de los personajes más importantes, insistiendo en que su labor pasó las fronteras de México, y que se le debe la creación de los jardines de niños en nuestro país. Y trascendió de una sudcaliforniana que en aquellos años, en el 1800, Baja California Sur, que era, ¿no? Nada. Eran 4 cuadras, nada, ¿no? Además, puede un poco imaginarse esta época en donde ella es hija de un militar que se rebeló contra el presidente, sí, y pasan muchos años ella y su madre aquí solas hasta que se van a la Ciudad de México. Y luego, bueno, cómo se abre camino allá. Por eso digo, es un contexto complicado en donde ella se desarrolla. ¿Y ya no regresa? No regresó, se queda a vivir, no, porque lo que hace pues es ir, digamos, escalando en esta estructura burocrática de la Secretaría de Educación Pública, y llevar a cabo proyectos muy importantes. Mira, por ejemplo, ella es impulsora también de los parques infantiles. O sea, es decir, había temas que para los gobiernos no eran importantes, porque bueno, uno puede entender de cierta manera, pues que son los caminos o la seguridad o el tema del agua, pero ella, digamos, su interés era la formación de niñas y niños. Entonces emprende toda una cruzada. Importante es eso, y cómo nos ha faltado, ¿no? Una cruzada para que haya jardines de niños, pero también parques públicos, y desarrolló una gira también que llamaba, no me acuerdo el nombre bien, pero como, déjame ver, Brigadas de la Alegría, en donde
que se iba a todos los estados y a través del teatro, de la danza, de la música y del juego, era alentar, digamos, la participación de niños y niños como una manera de llegar a un lugar y de ahí promover este interés para que después la comunidad y las autoridades locales abrieran estos jardines de niños, ¿no? ¿Qué cosa? Sí. Pues ahí está, para que nosotros tengamos en el radar justamente a esta gran sudcaliforniana que también, pues bueno, está justamente con letras doradas ahí en el Congreso del Estado, sí, el nombre de ella. Así es, y su mamá, por cierto, Elena Cano, era de Mulegé. No sé si por ahí hay alguna familia que la recuerde. Seguramente al venir su padre, ¿no?, encargado del acá como militar, sí, pues la conoce y ya nos imaginamos, claro, el romance, pero bueno, esta historia para hacer visible la trayectoria de una mujer como Rosaura Zapata. Gracias, Marina Garmendia. Nos vemos el próximo jueves. Con mucho gusto. Gracias, Marina Garmendia, analista político, electoral y de género.